Era un día lluvioso. El servicio en las noticias se escuchaban sobre unos bioterroristas que habían robado materiales radiactivos en un centro nuclear. Sin tomar importancia, me subí al auto de mis padres, ya que íbamos al cementerio a visitar a mi abuela fallecida. Todo estaba normal. Lo único raro era la lluvia. Llevaba ya varios días para que sea una lluvia normal. Todo comenzó cuando mi padre se agachó para ponerle flores a mi abuela cuando una mano lo tomó del brazo. Él se libró rápidamente, pero cuando nos dimos cuenta todo el cementerio estaba lleno de gente huyendo y muertos tragándose a la gente que caía o simplemente era muy lenta. Comenzamos a correr hasta el auto, saliendo casi ilesos del cementerio. Cuando seguíamos avanzando por las calles veíamos ambulancias y policías llegando al cementerio, tratando de detener lo que ocurría, pero sus intentos eran en vano, ya que los zombies no morían y seguían acercándose a la salida del cementerio sedientos de sangre. En ese momento mi padre dio una frenada que marcó la pista de negro. El ejército y helicópteros llegaban al cementerio. Lo único que llegué a recordar fue un golpe que me di en la cabeza y luego despertarme en casa cuando creí que era un sueño. Encendí el televisor y pasaron el pueblo en cuarentena y una reportera narrando los sucesos. En eso se oye una explosión y millones de zombies podridos y algunos infectados recientes salían a las calles para luego infectar toda la ciudad. En ese mismo día ayudé a mi papá a asegurar las puertas, poniendo placas de fierro en las puertas. La única salida era por una puerta del sótano a la que pusimos y soldamos más metal, pero esta vez como una puerta metálica. Luego nos fuimos a dormir, sin parar de escuchar esos horribles gritos de gente sufriendo y disparados de la policía. Al día siguiente me levanté temprano para asegurarnos de que todo estaba bien. Prendí la televisión y todos los canales estaban con mensajes del gobierno. Al mirar por un hueco que tenía la puerta, vimos a la calle, personas que conocíamos, amigos y algunos policías infectados andando por las calles. Ver eso me afectó mucho, ya que todo lo que conocí y personas a las que admiré estaban no muertas. Ese día fue muy pesado para mí. Mi madre cocinó menos de lo normal. Mi padre me llamó a su oficina, abrió una vieja caja fuerte y sacó cartuchos. Luego vi lo que había. Había 2 pistolas y un francotirador. Me dijo que si queríamos seguir vivos teníamos que actuar rápido. Nos subimos al techo de la casa sin que nos vean los zombies. Mi padre me dijo que hay que ver cuál era su punto débil. Me dio el francotirador, le disparé uno en el corazón, cayó instantáneamente al suelo. Festejé de emoción, pero eso no duró mucho. Cuando se levantó, a los pocos segundos luego intenté una vez más y le di en la cabeza. Me dio un poco de asco porque reventó como un globo. Esperamos un momento y no volvió a levantarse. Cuando un zombie nos vio, todos se amontonaron en la puerta de mi casa y comenzaron a golpearla en vano. Pero si el sonido era insoportable, esa noche no pude dormir. Tuve pesadillas con lo ocurrido, así que me puse a ver los mensajes del gobierno que decía que había un sitio seguro. Fue así como esperé a que mis padres se levantaron para contarles lo ocurrido. Al ser de día, les comenté a mis padres sobre aquel refugio donde no existía alguna de todas estas desgracias que habían ocurrido. Mi padre me miró con un poco de locura, así que él decidió que nos quedaríamos en casa para no correr ningún peligro, porque me dijo que no hay ningún refugio fuera de todo este infierno que estábamos viviendo, porque él ya había perdido alguna otra esperanza de todo esto, pero lo que él no entendiera de que para sobrevivir nunca debes de perder la esperanza. Después de algunos minutos de discusión, escuchamos un fuerte golpe en la puerta. Mi padre fue corriendo deprisa para averiguar qué sucedía. Yo fui por mi arma. Cuando de pronto me percaté que los zombies lograron meterse a la casa, me espanté mucho. Me encerré en mi cuarto. Escuchaba los gritos y llantos de mi madre y padre. Lo sé, eso fue lo más cobarde que he hecho en toda mi inútil vida. Después de algunos segundos dejé de escuchar ruidos. Me quedé paralizado e inmóvil. Tenía mucho miedo. Después de un par de horas de no escuchar nada, mi cansancio hizo que me durmiera. Al caer la noche, un fuerte golpe en la puerta de mi cuarto fue lo que me despertó. De inmediato tomé mi arma y me dirigí temeroso y cuidadoso hacia la puerta. Tomé la perilla lentamente sin hacer ningún ruido. Abrí lentamente la puerta y de repente, sorpresa que me dio un horrible y maldito zombie, tratando de entrar a mi cuarto, lo cual no dejé que sucediera. Estuve forcejeando con él,
pero por tanto ruido que producimos, con eso bastó para llamar la atención de los demás zombies. Cuando me percaté de que se aproximaban más zombies, dejé que se metiera el zombie con el que estaba forcejeando en la puerta, porque así podría cerrar la puerta y sería menor peligro para mí, y podría matarlo fácilmente con mi arma. Así que hice lo que tenía planeado y, en efecto, logré matar al zombie, porque tenía una maldita rabia conmigo mismo porque fui tan cobarde y dejé que murieran mis padres. Así que saqué toda mi rabia con ese maldito zombie. Después de desahogarme, vi el zombie muerto y vomité del asco. Después me dije a mí mismo que no podía seguir aquí. No estaba seguro en mi propia casa, así que agarré mi mochila, tomé pocas cosas, tomé cartuchos y tomé mi arma. Me dirigí a la ventana porque sería una locura salir por la entrada principal. Logré salir de mi cuarto, pero siempre cuidadoso ante cualquier peligro. Observé cuidadosamente si no había peligro. Me bajé de la ventana y me fui por el patio trasero. Al avanzar unos metros escuché un grito en la casa de al lado. Me quedé un momento parado y vi que salió un zombie corriendo dirigiéndose hacia mí. Me quedé inmóvil. Por más que trataba de moverme o correr o apuntar con mi arma, no podía. Sentía que se paraba el tiempo en esos momentos. De repente escuché el sonido del disparo de un arma. Vi cómo le volaron los sesos al zombie. Cayó mucha sangre y me salpicó un poco en mi ropa. Volteé con tenebrosidad y vi a un joven con muchas armas. No aparentaba una edad mayor a la mía. Se me quedó mirando y yo igual, y me dijo: eres un marica, ¿por qué tienes miedo? Al escuchar eso pude reaccionar y mi movilidad volvió a su estado normal. Y ahora no vomité. En esos instantes muchos zombies salieron corriendo dirigiéndose a donde estábamos ubicados nosotros, y me dijo: ¡corre! Le hice caso y corrimos lo más rápido que pudimos. Después de unos minutos paramos porque ya habíamos perdido rastro de ellos. Así que él escaló un árbol. Lo seguí y pocos segundos después de escalarlo se aproximaban los malditos zombies y me dijo que guardara silencio. Los zombies, al no encontrar nada, se marcharon. Minutos después le agradecí por haber salvado mi vida, lo cual él se comportó modesto y me dijo que ya durmiera, que mañana sería otro día. Al amanecer me despertó Frank, así se llamaba el joven de aquella noche que salvó mi vida. Me dijo que teníamos que partir en busca de un refugio. Le dije que estaba de acuerdo con él. Descendimos del árbol y partimos, pero en ese justo momento me acordé de aquel refugio que vi en las noticias. Le comenté a Frank de aquel refugio en el cual se encontraba a 500 kilómetros de nuestra ubicación. Me dijo que si eso era verdad necesitaríamos llegar hasta allá si es que queríamos sobrevivir, así que la idea era buscar un vehículo que nos pudiese transportar hasta aquel lugar. Pero ¿cuál podría ser? Lo más práctico sería un automóvil, porque con las clases que me dio mi padre mucho antes de que sucediera todo esto, por fin sería de gran ayuda, así que fuimos en busca de un automóvil. Tras el transcurso de varias horas llegamos a una carretera que parecía un deshuesadero, así que buscábamos en ese lugar, pero lo único que encontrábamos eran automóviles incendiados, destrozados o sin gas, pero no podíamos encontrar ninguno en buen estado, o incluso solamente lo que queríamos era un carro con el tanque lleno, pero ni eso. Ya nos habíamos dado por vencidos cuando de pronto escuchamos un movimiento brusco detrás de nosotros. Al momento de voltear, un maldito zombie se lanzó hacia Frank. No lo pude evitar, así que di 3 pasos hacia atrás y me quedé inmóvil e inútilmente parado. Creo que ese era el momento de armarme de valor y ayudar a la persona que alguna vez hizo lo mismo por mí. Así que me moví rápidamente, tomé mi arma y la apunté directamente a la cabeza. Jalé del gatillo y con una precisión exacta maté a ese hijo de puta. Frank se quedó impactado. Le ayudé a levantarse. Le pregunté que si estaba en buen estado y me respondió positivamente. Me dijo que no creyó que tuviera los pantalones suficientes para jalar del gatillo y salvar su vida. Solamente le sonreí y seguimos adelante. Pronto oscurecería, así que decidimos meternos en una camioneta o un automóvil con los vidrios polarizados para asegurarnos de que no nos pudieran ver. Encontramos una minivan y ahí pasamos la noche. Le dije a Frank que debíamos de quedarnos a hacer guardias y que yo iría primero y que él después. Así fue como pudimos sobrevivir otro día más. Cuando amaneció, Frank no estaba.
Me sorprendí, salí de la camioneta y volteé a mi alrededor para ver si lograba ver, pero no encontré ningún rastro de él. Me volví a meter a la camioneta solo por mi arma y mi mochila. Cuando salí, escuché el ruido del motor potente. Volteé y era un Mustang, y en él abordaba a Frank. Le pregunté que de dónde lo había sacado y dijo que estaba varado en la orilla de la carretera y con el tanque lleno, y aparte con una armería. Con todo eso era más que suficiente para llegar al refugio que estaba en Londres. Nos fuimos de ese maldito lugar. Todo iba saliendo acorde al plan. Después de algunas horas de conducir, hicimos una parada en un supermercado para saquear todos los alimentos que se nos fuese posible. Entramos con precaución, parecíamos un león yendo por su presa. Entramos siendo los más silenciosos que se pudiera. El plan consistía en que uno de nosotros vigilaría y el otro sacaría todo lo que pudiese. Y así fue como lo hicimos. Por fortuna no se nos apareció ningún inoportuno zombie. Después de tomar el botín, salimos lo más rápido posible. Entramos al carro y nos largamos. Era mi turno de conducir. Atardeció en poco tiempo y aún faltaba como 250 kilómetros para llegar a Londres. Así que decidí no dormir para llegar más rápido a Londres. Horas después oscureció y Frank ya dormía. Como a las 23:30 de la noche, el carro se detuvo y me saqué de onda. Me orillé y Frank despertó y me preguntó qué ocurría, y le contesté que el carro se paró y lo trataba de prender, pero no respondía. Me decidí a bajarme para abrir el cofre y Frank se quedó adentro. Tomé mi arma y salí. Abrí el cofre. Llegué a la conclusión de que se calentó el radiador, por eso se apagó. Necesitaba enfriarse y eso necesitaba tiempo, y no me convenía pasar la noche ahí a oscuras. No sabría a qué peligros me enfrentaba. Le informé sobre el problema a Frank y quedamos en que nos quedaríamos a esperar ahí. Por un momento pensamos en que no habría peligro, porque no se escuchaba ningún ruido a lo lejos, así que nos confiamos. Nos quedamos dormidos los dos. No sé si sobreviviríamos esa noche. Al día siguiente desperté, miré a mi alrededor y Frank aún estaba dormido, pero se encontraba bien. No tenía de qué preocuparme. Acerqué a cerrar el cofre, pero dejé mi arma dentro. Al cerrar el cofre escuché un ladrido a lo lejos. Me sorprendí, pero no podía ver nada. Me acerqué a la puerta y justo antes de abrirla escuché el ladrido detrás de mí. En ese momento sentí un escalofrío. Volteé lentamente y era un perro infectado, con el cráneo deforme, sin pelo, bañado en sangre. En ese momento sentía que era mi fin. Juro que vi mi vida pasar en un solo suspiro. El perro se puso en posición de ataque y decidí enfrentarlo. Estaba harto de ser un cobarde toda mi vida. Era hora de enfrentar mis miedos. El perro se me aventó. Logré sujetarlo fuertemente de la cabeza para que no me pudiera morder. Era lo que más me preocupaba, ser un maldito zombie. De repente lo aventé fuertemente al suelo. Creo que por todo el ruido que hicimos, Frank por fin se despertó. Observó lo que ocurría y tomó el arma. Bajó del carro sin que el perro se diera cuenta y jaló del gatillo como un demente. Vació el cartucho. De inmediato subimos al carro y prendió enseguida y nos largamos. En pocas horas llegamos a Londres y encontramos el refugio que tanto esperábamos conocer.